Estás escuchando SIG Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sigradio.co. SIG Radio, su sistema de gestión en la red. El siguiente programa es patrocinado por Consulram. A esta hora, hablemos de sistemas de gestión en SIG Radio. Dirige y conduce Jaime Alberto Ramos Paredes. Cordial saludo para todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan a través de www.sigradio.co y a través de www.consulram.com. En el día de hoy empezamos otro programa de Hablemos de Sistemas de Gestión. Vamos a realizar un programa donde hablaremos, por supuesto, de los requisitos de la norma o en especial de algunos requisitos de las normas de los sistemas de gestión. Vamos a hablar en especial del contexto de la organización. Para ello, nos acompaña en el día de hoy una persona conocedora de los sistemas de gestión, una persona que le gusta investigar sobre el funcionamiento de los sistemas de gestión. Se trata del ingeniero Ernesto Ramos Paredes. El ingeniero Ernesto es ingeniero mecánico, especialista en los 3 sistemas de gestión, calidad ambiental y seguridad y salud en el trabajo, magíster en los sistemas de gestión, cuenta con más de 20 años de experiencia en la consultoría y en implementando sistemas de gestión. Actualmente el ingeniero Ernesto es facilitador certificado en la metodología de Lego Zero Play y también es el director estratégico de una empresa de consultoría que se llama SEQ Consultores Limitada. Ingeniero Ernesto, nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación a los micrófonos de SIG Radio. Buenos días, Jaime, y muy buenos días para toda la audiencia de SIG Radio. Realmente gracias a usted, Jaime, por la invitación. Me siento como siempre muy halagado, muy honrado de estar compartiendo con usted estos micrófonos y más que vamos a hablar de sistemas de gestión, que es un tema que nos apasiona a usted y a mí y a todos los oyentes de manera especial. Entonces, como usted muy bien lo dice, hoy vamos a conversar de contexto de la organización y nuevamente mil gracias por la invitación a usted y a su equipo en general. Queremos invitar a todos nuestros oyentes para que a partir de este momento se comuniquen con nosotros a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como SIG Radio, en Facebook como SIG Radio y en Instagram nos pueden encontrar como sig.radio. Síguenos en Twitter, @SIG Radio. Bueno, ingeniero Ernesto, empecemos hablando, por supuesto, de los cambios, o mejor, de uno de los cambios que ha sufrido las normas como tal. Hablamos de la ISO 9001, hablamos que también le aplica la ISO 14, y por qué no decirlo, de pronto también aplica a la norma que está próxima a salir, que se llama la ISO 45001, ¿verdad? Estamos hablando en especial del contexto de la organización, pero quiero que empecemos contándole a los oyentes, ingeniero, pues hombre, realmente qué es eso del contexto de la organización y por qué ese cambio en las nuevas normas. Sí, Jaime, realmente es muy importante esa pregunta y vale la pena, para iniciar con el contexto de la organización, poder recordar y acotar ciertas definiciones que me parecen importantes desde el concepto mismo de la norma y poder aclarar y entender qué significa la palabra contexto. Realmente
Si uno lo revisa, la palabra contexto en términos generales se puede definir como ese conjunto de circunstancias que pueden rodear a una situación en particular o especialmente una organización, y sin las cuales no podemos comprender bien la situación o la organización. Dicho de otras palabras, Jaime, contexto es aquella información que nosotros necesitamos conocer para comprender algo. Específicamente en este aspecto en particular, conocer la organización. Y esto tiene un sentido lógico, porque debemos también recordar que finalmente los objetivos filosóficos de los sistemas de gestión van en procura de mejorar lo que es la rentabilidad de la organización. Si uno revisase la esencia de un sistema de gestión, Jaime y queridos oyentes, los sistemas de gestión se crearon para favorecer a las empresas, para ayudarle a las empresas. Son calificados como buenas prácticas para las organizaciones. En ese orden de ideas, pues necesitamos es alinear los sistemas de gestión a los objetivos estratégicos de la organización. Y si usted me permite, Jaime, había una queja en años anteriores, una queja generalizada en algunos empresarios, porque de alguna manera sentían y manifestaban que el sistema de gestión que tenían en sus organizaciones no estaban alineados a los objetivos estratégicos, es decir, no le estaban aportando al logro de dichos objetivos. Por eso también, de alguna forma, la organización recoge estas inquietudes, la organización ISO recoge estas inquietudes y actualiza las versiones de las normas, donde fundamentalmente le da una muy buena importancia al direccionamiento estratégico de las organizaciones en pro de que queden alineadas con los sistemas de gestión. Y ese es el gran reto que tenemos hoy por hoy como diseñadores de los sistemas de gestión, como planificadores de los sistemas de gestión, como auditores de los sistemas de gestión, que podamos de manera conjunta con la organización podamos establecer sistemas de gestión que estén apuntándole siempre al logro de los objetivos estratégicos de las compañías. Por eso es muy importante considerar en términos coloquiales qué significa la palabra contexto y cuál sería en línea con ello el espíritu que trae esta definición dentro de la misma norma e interpretación de la misma. Recordemos entonces que contexto es aquella información que necesitamos conocer previamente para poder comprender mejor la organización. Por eso, si revisamos el mismo numeral de la norma, habla de comprender la organización y su contexto, es decir, es fundamentalmente mirar la realidad de la organización. O sea que estamos hablando en especial, ingeniero, como tal, todavía no el numeral de la norma, sino que usted ya entra a mirar que eso es importante para las organizaciones, lógicamente engranándolo o siendo coherente con la planeación estratégica. Usted nombraba aquí la planeación estratégica, o sea que ya aquí le da un vuelco, pues si me permite el término, a lo que estaba con la versión 2008. Sí, digamos que la versión 2008 también lo traía, no de manera clara, pero igual lo traía en su texto, en las mismas versiones de las normas. Pero lo que hace también con este cambio es darle fuerza, darle realce, hacerlo más visible y llamar la atención sobre el elemento estratégico, porque pues como lo mencionábamos usted y yo anteriormente, sí necesitamos tomar conciencia cada vez más como consultores en sistemas de gestión, que los sistemas de gestión son unas buenas prácticas para las organizaciones y tienen que lograr el objetivo estratégico de las mismas. Entonces sí lo traía en las versiones anteriores, pero hoy en día con este nuevo cambio lo hace más visible el tema del direccionamiento estratégico. Bueno, ingeniero, ya para resumir un poco entonces el tema, cuando nosotros digamos que vamos a las organizaciones o nos preguntan ¿cómo se puede definir entonces como tal el contexto? La palabra contexto como tal de la organización, porque es que esa es la palabra que utiliza como si la norma, pero pues a uno le preguntan, bueno, pero ¿qué es contexto? ¿Cómo puedo yo, para poder entenderlo dentro de mi empresa, cómo le puedo definir a la gente la palabra contexto? Sí, bueno, digamos que a mí me gusta siempre definirla de manera muy coloquial para que
digamos, la podamos entender todos y todos hablar del mismo lenguaje. Contexto, definitivamente sí se puede decir que son ese conjunto de situaciones que rodean el ambiente de la organización, es decir, es el mismo conjunto de circunstancias que rodean a la empresa y que caracterizan la misma organización, porque de todas maneras, Jaime y queridos oyentes, sí es bueno recordar que es diferente diseñar un sistema de gestión para una compañía de manufactura que para una compañía de servicios, que para una compañía seguramente de ciertas regiones del país. Es importante, insisto, que conozcamos ese contexto, esas situaciones, esas características que rodean a la empresa y en las cuales se desarrolla la organización, para poder en línea con ello diseñar y planificar un buen sistema de gestión en pro de los objetivos estratégicos de la empresa. Yo soy un convencido, Jaime, que si queremos tener unos muy buenos sistemas de gestión, lo primero, y lo insisto antes de iniciar con la planificación del sistema, sí debemos conocer esas situaciones, esas características, esas circunstancias que rodean a la organización y que permiten el desarrollo de la misma. Bueno, ingeniero Ernesto, entonces digamos que ya aclarando un poco la palabra contexto, y usted lo asimilaba también a otra palabra que es el entorno, me parece importante que los oyentes por supuesto tengan claro de que eso es como el primer paso que tenemos que hacer, ¿verdad? Sí, porque señor. Usted, digamos que antes de arrancar el programa hablábamos de experiencias que pasan en otro país, en otras empresas, en donde ya están terminando la implementación de la norma y uno les pregunta, ¿y cómo les fue con el contexto de la organización? No, eso es lo último que falta, pero ya estamos casi listos. Entonces uno se pregunta, pero entonces, ¿casi listos en qué? Sí, es verdad, hay una situación que debemos ir trabajando en términos, digamos, pedagógicos, y es que ayudemos a las organizaciones a que comprendamos entre todos cada vez más que lo primero que hay que hacer para poder orientar, para poder establecer el sistema de gestión, definitivamente sí es poder determinar el contexto de la organización. Precisamente, Jaime, si usted me lo permite, el día de ayer estuvimos en una compañía de clase mundial, estuvimos haciendo el direccionamiento estratégico con ellos porque fundamentalmente necesitaban ellos conocer su contexto para poder desarrollar, para poder establecer su sistema de gestión. Esta metodología que usted mencionaba en la presentación, este desarrollo del direccionamiento estratégico, lo hicimos a través de la metodología del Lego Serious Play, que dicho sea de paso es una metodología absolutamente extraordinaria que las compañías están optando cada vez más porque realmente sirve para el desarrollo de conocimiento y específicamente en este caso particular, para el desarrollo de las cuestiones internas y externas. Entonces, sí debemos trabajar el tema, sí debemos hablar con las organizaciones, debemos acercarnos a ellas y poderles compartir desde el concepto pedagógico que lo primero que hay que hacer es definitivamente trabajar el contexto de la organización, porque esto nos va a permitir diseñar mejores sistemas alineados a las necesidades de la misma empresa. Ok, perfecto, ingeniero, lo invito para que pues hagamos la primera pausa, ¿cierto? Antes de que se nos enfríe el tinto. El tinto entonces, que hizo María Clara, el tinto que nos preparó María Clara Morales. Bueno, listo, entonces vamos a hacer la primera pausa, por supuesto, no sin antes. Quiero empezar allá a saludar a los oyentes que reportan sintonía a esta hora. Un saludo muy cordial desde Puerto Boyacá, nos escucha el señor Robinson Romero, fiel oyente a SIG Radio. También aquí en la ciudad de Bogotá nos escucha Carla Marín. También en Bogotá nos escucha Isabel Torres, quien reporta también sintonía, y por supuesto el ingeniero Jair Amaya. Entonces ya retornamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión. Escuchas SIG Radio. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión.
Ingresa a www.consulram.com. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SIGRadio. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIG Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la compañía del ingeniero Ernesto Ramos, hablando del contexto de la organización para los sistemas de gestión. Antes de darle la palabra al ingeniero, quiero aclarar el apellido de uno de los oyentes que me reporta que yo dije otro apellido y es Isabel Robles. Isabel, qué pena, muchas gracias por la sintonía y por la corrección. Bueno, ingeniero, entonces, retomando ya el tema del contexto de la organización, ¿por qué no nos adentramos un poco al requisito de la norma como tal, o de las normas en general, ¿cierto? En donde nos habla, por supuesto, de cuestiones internas, cuestiones externas, en fin. Entonces, contémosle a los oyentes realmente cuál es la invitación que nos hacen las normas, en este caso 9000, 14001 y la 45001 con respecto a contexto de la organización. Bueno, bien, Jaime, digamos un poco ya alineado con el requisito normativo, tenemos que recordarle a los oyentes que fundamentalmente la invitación es que debemos determinar como organización cuáles son esos factores externos y por supuesto factores internos que son importantes, que son relevantes para el propósito y su direccionamiento estratégico. Y en línea con ello, estos factores en qué pueden afectar en la capacidad para lograr el resultado de los sistemas de gestión. Aquí hay que empezar a acotar varias cosas, Jaime y queridos oyentes. Si ustedes revisan la invitación, dice que debemos determinar los factores externos e internos que son pertinentes para el propósito y direccionamiento estratégico de la organización. Y se pregunta uno entonces como consultor, ¿cuál es el propósito de la organización? Porque si queremos determinar las cuestiones internas que afectan al propósito de la organización, lo primero que tenemos que saber cuál es el propósito de la empresa. Y esto fundamentalmente está ligado al direccionamiento estratégico. Entonces, aquí vale la pena que hagamos ese cuestionamiento. ¿Cuál es el propósito de la empresa y cuál es el direccionamiento estratégico de la organización? En línea con ello, poder ya determinar cuáles son las cuestiones tanto internas como externas que pueden afectar dicho propósito. Disculpe, ingeniero, pero también habla de, digamos que de su direccionamiento estratégico, pero también dice que puede afectar la capacidad de la empresa. ¿Eso a qué se refiere? Dice que puede afectar la capacidad para lograr el resultado deseado del sistema de gestión. Entonces fíjate que aquí hay dos enfoques, es decir, dos objetivos, dos temas claves que hay que considerar. Primero la organización como organización y luego el sistema de gestión, porque el modelo comprende que lo que impacta a la organización, por ende va a impactar también el sistema de gestión. Pero aquí realmente lo verdaderamente importante es la organización misma. ¿Qué impacta la organización? ¿Qué impacta el direccionamiento de la organización? Y cuando decimos que impacta, básicamente hay que aclarar que puede ser impacto positivo o impacto negativo, porque también van a haber situaciones externas como internas que pueden favorecer a la organización
desde el punto de vista positivo, donde pueden generar oportunidades para las organizaciones. Entonces, sí, lo primero que tenemos que hacer es considerar la organización como objeto y por supuesto que en línea con ello ya mirar cómo también impacta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados deseados. Ustedes, señores oyentes, saben que dependiendo del sistema de gestión se tienen resultados diferentes. Digamos, desde el punto de vista de calidad podemos mencionar uno, es la satisfacción del cliente. Desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo podemos mencionar lo que son la prevención de lesiones y enfermedades. En fin, el objetivo de las normas son diferentes. Entonces, sí tenemos que aceptar que todo lo que puede impactar a la organización, por default, va a impactar al sistema de gestión también. Adicionalmente, Jaime, si revisamos con la ayuda de los oyentes, también hay una invitación importante, y es que debemos hacerle seguimiento, ¿no? Debemos revisar esas cuestiones internas y debemos hacerle seguimiento a las mismas. Indudablemente, es una invitación muy filosófica porque la organización no es una isla y además está viviendo en un mundo que es absolutamente cambiante. Entonces, puede cambiar la legislación, puede cambiar el entorno y esto afecta el propósito de la organización. Entonces, sí, la invitación del modelo es acá que revisemos permanentemente y que hagamos seguimiento a las cuestiones internas y externas. Ingeniero Ernesto, pero digamos que hablando en línea en lo que usted está comentando ahorita, el tema de la identificación de las cuestiones internas y externas, que usted lo hablaba como aspectos positivos y aspectos negativos, uno escucha en las empresas y uno escucha, digamos, que a personas que le dicen a uno: pero usted, ¿por qué habla de planeación estratégica como tal? Si es que la norma en ninguna parte pide el requisito que la organización debe establecer una planeación estratégica, ¿sí? Y usted aquí habla de que, pues, que va en línea la planeación. Ahí, ¿cómo podemos aclararle eso también a los oyentes de que, pues, aunque no lo pida textualmente, nos lleva a hablar de la planeación estratégica? Sí, eso es muy buena pregunta. Realmente la planeación estratégica se puede considerar también como el proceso a través del cual las organizaciones determinan su direccionamiento estratégico. En línea con ello, tenemos que recordar que lo que vamos a determinar son aquellos factores internos y externos que pueden impactar ese direccionamiento estratégico. Entonces, si nosotros queremos hacer una muy buena determinación de cuestiones externas e internas dentro del contexto de la organización, pues es absolutamente valioso que conozcamos el direccionamiento estratégico, que conozcamos los resultados de la planeación estratégica. Allí vamos a encontrar diferentes empresas que no tienen oficial ni formalmente una planeación estratégica. La invitación es entonces, si queremos realmente que la compañía crezca, si queremos realmente que la compañía sea sostenible, si queremos realmente que la compañía sea rentable, que es lo que buscamos todos los empresarios, pues sí necesitamos definitivamente apalancarnos en una muy buena planeación estratégica y en línea con ello poder identificar en ese proceso de planeación, identificar cuáles son esos elementos externos e internos que nos pueden afectar los propósitos estratégicos de la organización. Entonces, sí, es claro lo que dicen las organizaciones, no es que el modelo nos dé un requisito formal de que tenemos que hacer una planeación estratégica, eso es absolutamente claro, pero en este proceso de contexto de la organización sí necesitamos conocer el direccionamiento estratégico de la organización, conocer el propósito de la organización para poder en línea con ello determinar los factores externos e internos que nos puedan afectar. No podemos olvidar, y yo creo que aquí viene una invitación para todos los oyentes, que es el momento que aceptemos que finalmente los sistemas de gestión son hoy por hoy el mejor vehículo que puede contar, la mejor herramienta con la que puede contar una organización para lograr sus objetivos estratégicos. Entonces, me parece que aunque no lo pide la norma textualmente, sí vale la pena considerarlo como una muy buena práctica y una muy buena opción. Ok, perfecto, ingeniero. Uno también escucha en las organizaciones, digamos que también cuando usted habla de planeación estratégica y habla del contexto como tal, de las cuestiones internas y externas, pues volvemos a lo mismo, el tema de la planeación estratégica.
¿Qué le podemos decir a esos oyentes que a esta hora nos escuchan? Porque van a decir, pues si yo hablo de planeación estratégica, estoy hablando de la dirección de la organización. O sea, estoy hablando de, pues dependiendo de las empresas, si es gerente o si es director o si es presidente, de acuerdo a la estructura que tenga en cada organización. Entonces, esa persona que está diseñando el sistema con las nuevas versiones y dice, no, pero es que a mí me queda muy difícil sentarme con el gerente, sentarme con el presidente, ¿se puede llegar a hacer entonces una buena identificación de cuestiones internas y externas? Sí, muy buena pregunta, Jaime. Realmente aquí comienza uno a revisar qué tan difícil es involucrar a la gerencia en este proceso del diseño y planificación del sistema de gestión. Digamos que es muy relativo. Yo le puedo hablar desde mi experiencia profesional, si me lo permite, y aunque sí no es fácil involucrar a la gerencia, hay que decirlo abiertamente, no es tan complicado como uno muchas veces se lo imagina, porque partamos de la base que el primer interesado en el éxito de la organización es la alta dirección. Entonces, digamos que en este orden de ideas, si nosotros logramos abordar a la gerencia por cualquier canal de manera directa o a través del coordinador de los sistemas de gestión, básicamente es venderle la idea a la gerencia que necesitamos conocer su direccionamiento estratégico para que el diseño del sistema de gestión que vayamos a establecer vaya a ayudarle a la organización a lograr esos objetivos estratégicos. Quiero reforzar lo que acabo de mencionar, Jaime, con ciertas, digamos, inquietudes de muchos empresarios en este renacer de las normas, en esta transición de las normas. Me he podido dar cuenta que los gerentes necesitaban este cambio en la versión de la norma. Por eso yo pienso que esta nueva versión de la norma son las versiones que los empresarios estaban esperando. Y estaban esperando porque una vez les hemos explicado cuál es el nuevo enfoque, cuál es el nuevo contexto, todos han manifestado. No he escuchado ningún gerente que me haya dicho, claro, es que eso no era lo que yo quería. Básicamente los gerentes lo que nos han dicho siempre es, eso es lo que la norma debe buscar, que nos ayude a nosotros como empresarios a sacar adelante la empresa. En ese orden de ideas, usted no se puede imaginar el compromiso que hemos podido ganar con estos gerentes, porque finalmente ellos son los primeros interesados en lograr el éxito de la organización. Y yo soy un convencido, igual que usted, Jaime, que definitivamente los sistemas de gestión hoy por hoy son la mejor estrategia, la mejor herramienta que tiene un empresario para lograr los objetivos estratégicos de su organización. Por eso, por experiencia se lo digo a usted y a los oyentes, que vale la pena abordar a la gerencia, vale la pena decirles que nos cuenten cuál es el direccionamiento estratégico y que nosotros nos comprometemos desde el sistema de gestión a ayudarle a lograr esos objetivos estratégicos. O sea que sí es importante, ingeniero, y recalcarle a los oyentes, por supuesto, que en este ejercicio y a partir de este modelo de los sistemas de gestión, sí es importante invitar y poder interactuar con la gerencia, pues porque es donde la gerencia nos va a contar para dónde va la empresa, claro, qué tanto quiere crecer y para dónde queremos ir. Y bueno, pues algunas empresas dirán para dónde quiero ir, otras dirán, como lo dice usted, digamos que ¿cómo es que dice usted? Entre los tres huevos, no, entre las tres bolas del gerente. Las tres bolas del gerente. Entonces es importante que cuando la gerencia le diga a uno para dónde quiere ir, es cuál de esas tres bolas del gerente quiere aplicar, ¿verdad? Sí, realmente hay tres propósitos grandes, globales, dentro de otros muchos que tiene todo empresario, y el primer propósito siempre será crecer, el siguiente será ser sostenible y el siguiente será ser rentable. Entonces, cualquier empresario, tenga o no tenga planeación, va a querer lograr esos tres propósitos estratégicos. Lo que uno recomienda desde la parte experimental y desde la teoría es que debe desarrollar una estrategia, y esa estrategia se va a implementar en busca de esos tres grandes propósitos estratégicos que hemos mencionado, y en línea con ello debe estar el sistema de gestión. Entonces, yo reitero lo que hemos venido conversando durante esta media hora, Jaime, y es absolutamente fundamental
que la gerencia se incorpore más allá del texto, del requisito normativo que es el responsable final del sistema de gestión. Yo creo que más allá de eso es aceptar que el sistema de gestión le va a ayudar a la organización a sacarla adelante, y eso es lo que quiere todo empresario. Si todos logramos traducirle estos requisitos normativos a la gerencia en esos términos, estoy absolutamente convencido que la gerencia se va a incorporar en el diseño, o no en el diseño, se va a incorporar en la implementación y la mejora del sistema, y con ello estoy seguro que el sistema va a ser exitoso para bien de la organización. Entonces, esa es la invitación también. Démonos la oportunidad de incorporar a la gerencia, de venderle los beneficios que tiene el contexto de la organización dentro de un elemento del sistema de gestión, y en línea con ello démosle el espacio para que ellos comprendan que lo que estamos buscando es diseñar, establecer sistemas de gestión para ayudarle verdaderamente a las empresas. Es el primer reto. Sí. Yo pienso que es el primer reto que tienen las personas que están diseñando el sistema con el nuevo modelo, de poder decir a la gerencia: oiga, venga, es que esto ya no es mío, aunque nunca ha sido de la persona que diseña el sistema, sino que ya es como tal un requisito, decirle: oiga, venga. Es el primer reto repito, de la persona que está diseñando el sistema, de poder involucrar no solamente a la gerencia, sino también, me imagino, que a los directores de las áreas, por supuesto. O sea, de donde porque es que cuando uno hace la identificación de las cuestiones internas y externas, no solamente pues se debe sentar uno con la gerencia, sino también pues con los directores de las áreas o de los procesos. Sí, aquí yo quiero parafrasear lo que usted estaba mencionando, Jaime, y sí quiero extender la invitación también a todas las organizaciones que nos demos ese espacio, que migremos ya, cuando hablamos de sistemas de gestión, a no tener sistemas de gestión solo por el hecho de recibir auditorías, o porque el cliente me lo pide, o porque legalmente tengo ese compromiso. Básicamente, el reto que debemos plantearnos nosotros, los que trabajamos en sistemas de gestión, y con nosotros los coordinadores de los sistemas de gestión en las organizaciones, es diseñar, yo insisto, planificar, establecer sistemas de gestión no para auditorías, sino para el beneficio de la organización. Ese también es un reto importante, y yo creo que es fundamental, porque en este momento las empresas están requiriendo a gritos ese sistema que les ayude a sacar adelante la misma organización. También, en línea con lo que usted mencionaba, Jaime, pues vale la pena comprender la organización, vale la pena comprender el contexto, porque nos vamos a enfrentar a otro elemento más adelante, que va a ser el de riesgos y oportunidades. Y la mejor forma, definitivamente, de abordar riesgos y oportunidades lo vamos a obtener de la información que saquemos del contexto de la organización. Porque por experiencia le digo que puede pasar que en organizaciones se repitan riesgos, se repitan oportunidades a nivel de procesos, pero el contexto de la organización misma le va a dar la pauta para tratar esos riesgos y para trabajar y aprovechar esas oportunidades. Entonces va a tener más beneficios aún el contexto de la organización, visto desde el punto de vista sistémico, dentro del desarrollo de la organización. Entonces sí tiene razón usted, tenemos dos retos importantes. El primero es involucrar a la alta dirección en el éxito del sistema de gestión, y por supuesto cambiar el enfoque de los sistemas de gestión en aras de que podamos demostrar con números, con cifras, con datos, con plata, que los sistemas de gestión son hoy por hoy la mejor herramienta que tienen las organizaciones para sacar adelante sus propósitos estratégicos. Importante, señores oyentes, lo que el ingeniero Ernesto pues habla y pues contextualiza sobre el modelo de las normas, de las nuevas normas, o mejor, de las nuevas versiones de las normas, en donde pues el contexto de la organización debe ser importante, y para nosotros, las personas que diseñamos sistemas de gestión, se convierte en el primer reto
para que es la participación, el involucrar la gerencia o la dirección de las organizaciones para las cuales ustedes trabajan, en donde les inviten y le digan, venga jefe, es que esto no solamente es mío, sino que esto también es suyo, porque la organización que usted dirige es donde yo tengo que conocer información de para dónde va la organización, qué es lo que quiere usted, cuánto quiere ganar y por supuesto en cuánto quiere crecer, pues repitiendo un poco las palabras del ingeniero Ernesto. Ingeniero, siguiendo con el tema del contexto, usted decía hace un par de minutos que debemos realizar seguimiento y la revisión de dicha información, ¿verdad? Sí, señor. Pero pues digamos que ¿cómo podría hacer uno cuando identifica las cuestiones internas y externas? Pues ¿cómo es eso de hacerle seguimiento y revisión? Revisiones todos los días, bueno, seguimiento, ¿cómo sería ese ejercicio de seguimiento y revisión de las cuestiones internas y externas? Sí, bueno, digamos, Jaime, que en línea con su pregunta y también en línea con lo que los oyentes, digamos, esperan también que nosotros conversemos, antes de mirar lo que es la revisión y el seguimiento, vale la pena recordarle a los oyentes que dentro de las cuestiones externas podemos estar guiándonos o podemos utilizar una herramienta muy famosa, una herramienta que ya tiene sus años, pero que hoy por hoy y para este tipo de ejercicios se ha convertido en una muy buena aliada, y es la herramienta PESTEL. La herramienta PESTEL, como su sigla lo dice, se refiere a los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. Digamos, ¿por qué vale la pena, muy pedagógicamente hablando, considerar esta herramienta como una muy buena opción para la determinación de las cuestiones externas? Si nosotros recordamos la herramienta PESTEL, vamos a encontrar elementos políticos. Y usted sabe, Jaime, que hoy por hoy, y más en esta época que vivimos en nuestro país, es muy importante tener en cuenta estos factores políticos. Por ejemplo, hay muchas compañías que se pueden ver influenciadas, impactadas, afectadas por el periodo electoral en el que estamos viviendo. Nosotros como país estamos en un año electoral, y esto tiene una reglamentación especial y va a afectar en determinada forma a ciertas organizaciones. O sea que fíjese que eso es una cuestión externa que impacta los objetivos de la organización. También mirándolo desde el punto de vista económico, Jaime, pues tenemos que mirar, las organizaciones tenemos que mirar cuál es el nivel de crecimiento económico que está teniendo el país y en su sector. Pues digamos que con cierta periodicidad están saliendo estos indicadores económicos donde de pronto nos podemos citar uno que es el Producto Interno Bruto, el famoso PIB, y este reporte que sale con cierta periodicidad, pues uno puede mirar el PIB de Colombia y puede uno mirar el PIB de cada uno de los sectores económicos, y esto también es un insumo de información importante para que las organizaciones puedan tomar objetivos y puedan alinear su direccionamiento estratégico. Dentro del mismo rol económico, dentro del mismo aspecto económico, pues es bueno que las organizaciones miremos cuáles son estos factores externos que pueden estar afectando los costos de la organización. Por mencionar uno muy sencillo, ustedes lo conocen mejor que yo, el dólar. El comportamiento del dólar es importante porque hay compañías que se mueven y costean su desarrollo a través del dólar. Entonces, si el dólar se incrementa, pues eso va a incrementar los costos de la organización, pero si el dólar también disminuye, eso también le va a favorecer. Entonces el aspecto económico va a ser muy importante dentro del contexto de la organización. Desde el punto de vista sociocultural es clave, por ejemplo, que las organizaciones revisen dentro de su mercado cómo está el conflicto social. Miremos ahora que estamos viviendo un tiempo de posconflicto, que tenemos que, como organizaciones, no ser ajenos a esta situación, y miremos cómo esto nos puede impactar también como empresa. De igualmente, dentro de la cultura no organizacional, sino la cultura del mercado, miremos cómo está la estructura de la población, miremos cuáles son esos valores que rodean a la organización en su mercado, en su entorno. También eso puede afectar. Si miramos la parte tecnológica, Jaime, miremos cuáles son los procesos de investigación, los procesos de desarrollo que se han realizado a la luz de la misma actividad económica que hacemos.
Un ejemplo muy claro es su empresa, Jaime. Mire, este desarrollo tecnológico que usted ha tenido a través de esta emisora, esto está marcando una nueva pauta en los sistemas de gestión. Eso es un tema que es aplaudible y que marca un nuevo hito dentro de la consultoría en sistemas de gestión. Entonces siempre la parte tecnológica es supremamente importante para cualquier organización. Desde el punto de vista ambiental, Jaime, usted sabe que tenemos alrededor de la parte ambiental también mucha legislación que, queramos o no, tenemos que cumplirla, y que definitivamente esto va a hacer que las organizaciones diseñen estrategias para el cumplimiento de los requisitos legales desde el punto de vista ambiental, y sin dejar al lado la parte legal. Pues todos sabemos que tenemos un buen conjunto de requerimientos legales que tenemos que cumplir, no solamente de índole ambiental, sino también índole de seguridad y salud en el trabajo, pero también regulaciones sobre lo que son nuestros productos, nuestros servicios, regulaciones tributarias, regulaciones sobre la operación, regulaciones fiscales, que las compañías no deben ser indiferentes a este tipo de legislación, porque eso impacta su desarrollo empresarial. Entonces, en términos generales, todo lo que hemos venido conversando se reduce en una sigla, Jaime y queridos oyentes, que es la sigla PESTEL: político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Es una herramienta que nos puede servir para determinar las cuestiones externas. Recordemos también, en ese orden de ideas, que también existe el tema de contexto interno, y dentro del contexto interno, pues por obvias razones, el contexto interno de una organización es ese ambiente de carácter interno que la organización pues tiene que tener para trabajar sus objetivos. Ingeniero Ernesto, qué pena cortarlo allí, pero pues me están haciendo señas que nos están invitando para que hagamos otra pausa, y más bien, como tenemos ahí a los oyentes conectadísimos, después de la pausa entonces empezamos a hablar de la metodología para identificar las cuestiones internas. ¿Le parece? Me parece. Qué pena que me extienda tanto, Jaime, no. Pero es que es un tema que nos apasiona a todos y no me doy cuenta de la hora. No, yo también de pronto, como algunos oyentes que a usted y a mí nos conocen, nos dicen, pues hombre, aprovechándolo usted aquí, no, por mí no hay ni problema, ingeniero, que se extienda y nos explique toda su experiencia, para mí también es bienvenido. Muchas gracias. Antes de hacer la pausa, quiero saludar, por supuesto, a los oyentes que a esta hora también reportan sintonía, recordándole que lo pueden hacer a través de las redes sociales, a través del Facebook, nos pueden encontrar como SIC Radio, a través del Twitter nos pueden encontrar como @SIC Radio, y en Instagram nos pueden encontrar también como sic.radio. Saludando a esta hora a una pues seguidora del ingeniero Ernesto en la ciudad de Cartagena, nos habla Marcela Patricia Peñalosa, en donde expresa... Saluda a Marcelita. Donde nos expresa reportando sintonía, y por supuesto nos dice que el ingeniero Ernesto pues que también ya le ha dictado clase en la ciudad de Cartagena. Desde Bogotá también nos saluda el señor John Roballo, reportando sintonía. Juan Pablo García también reporta sintonía. Desde el municipio de Ocaña, norte de Santander, reporta sintonía el señor Edinson Navarro. Jaime, perdóneme. Usted tenía una persona también que está reportando sintonía. Perdóneme que le interrumpa, pero me parece darle un saludo muy especial a mi hija Ana María, que está en este momento en el colegio, pero está de descanso y está muy atenta a esa conversación que usted me invita. Entonces, también mi hija reporta sintonía y le mando un abrazo grande. Sobrina, estamos creciendo. Muchas gracias por la sintonía, por supuesto, Ana María, y a todos los oyentes que a esta hora reportan la sintonía. Síguenos en Twitter, @SICRadio. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca.
Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Síguenos en Twitter, @SICRadio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sigradio.co y aumenta tus ventas. sigradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la supercompañía del ingeniero Ernesto Ramos, hablando del contexto de la organización, por supuesto de las cuestiones internas y las cuestiones externas. Ingeniero Ernesto, entonces, antes de hacer la pausa, usted nos comentaba sobre la identificación de las cuestiones internas. Sí, señor. Estábamos entonces ya conversando sobre el contexto interno de la organización y pues vale la pena mencionar que el contexto interno, pues valga la redundancia, es ese ambiente interno en el que la organización tiene que vivir y trata a través de ellos de alcanzar sus objetivos. En ese orden de ideas, pues sí debemos considerar que el contexto interno van a tener factores diferentes, como por ejemplo debemos hablar o mencionar de la parte de gobernabilidad de la empresa, es decir, cómo es su estructura organizacional. Revisemos cuáles son estos roles importantes, cuáles son las responsabilidades que tenemos. Vale la pena también considerar dentro de los factores internos estos estilos de liderazgo que marcan una pauta y que generan motivación o no al interior de la organización. Miremos también cuáles son las estrategias que puede desarrollar una organización para lograr sus objetivos, cuáles de estas estrategias están en marcha, cuáles no están en marcha, cuáles aunque están en marcha no son exitosas. Miremos también, Jaime y queridos oyentes, dentro de los factores internos, cuáles son los activos que tiene la organización, cuáles son las instalaciones, cuáles son los bienes inmuebles. Miremos los equipos, la tecnología misma que tiene la organización. Miremos las capacidades de la organización, y aquí vale la pena acotar las capacidades entendidas en términos de recursos y en términos de conocimiento. Por ejemplo, miremos el capital de trabajo que tiene la organización, miremos las personas que están conformando el equipo de las empresas, miremos cómo están constituidos sus procesos, miremos cómo están constituidos sus sistemas, porque de todas maneras siempre podemos hablar de diferentes sistemas de gestión al interior de la organización. Hay algo fundamental, Jaime, y usted lo sabe, que es más cercano a la tecnología, y es miremos los sistemas de información, como si son muy formales, si son informales, miremos qué medios tienen, miremos cuáles son, usted lo sabe como comunicador social, miremos cuáles son esos procedimientos de comunicación que tiene la organización, que de todas maneras eso impacta al interior de la misma, y esos son factores internos que debemos considerar. De igual manera, Jaime, es importante que una organización, cuando esté determinando las cuestiones internas, tenga presente cuáles son esos aspectos culturales que se viven al interior, cuáles son las relaciones
que pueden tener entre los empleados, entre los integrantes mismos de estos procesos. Miremos cuáles son las percepciones y valores de los diferentes grupos de interés. Miremos también cómo son ese relacionamiento que tienen, por ejemplo, las organizaciones con los proveedores y con los socios. Miremos cuál es la cultura organizacional. Miremos también cuáles son los diferentes sistemas de gestión, cómo ha sido también, por ejemplo, el relacionamiento con sindicatos, si se tienen sindicatos o no. Y miremos cuáles son, en términos generales, el relacionamiento con los clientes. Esto para comentarle, Jaime, que también pueden afectar el propósito de la organización y el direccionamiento estratégico, estos factores internos que son transversales para la organización y que, como dice el Chavo del 8, sin querer queriendo nos pueden afectar. Ok, perfecto, ingeniero. Entonces digamos que ya con la identificación de las cuestiones externas e internas, por supuesto a las personas que nos están escuchando y diseñan los sistemas de gestión, pues es importante que ellos tengan en cuenta, por supuesto, estas invitaciones que el ingeniero nos hace y por supuesto pues digamos que ellos deben tener en cuenta cómo poder identificar las cuestiones externas, que por ejemplo el ingeniero Ernesto hablaba sobre el tema de la metodología del PESTEL, y por supuesto que existen otras metodologías que como tal la norma no exige que debemos aplicar una u otra, sino que de pronto ya por la experiencia que tiene el ingeniero y por lo estudioso que es el ingeniero de los sistemas de gestión, pues ya el hombre nos comenta que pues existen estas otras metodologías, PESTEL a nivel externo, y por supuesto las características que debemos tener cuando identificamos las cuestiones externas. Ingeniero, ¿algo más con cuestiones internas y externas? No, Jaime, digamos que yo quiero recomendar a los oyentes, digamos, unas herramientas más para que ya ellos dentro de su interés y tiempo, porque también pueden estar muy interesados, pero puede que el tiempo no les alcance, que revisen nuevamente el DOFA. El DOFA también es una muy buena herramienta que las organizaciones pueden tener y que ha sido desgastada, pero que hoy por hoy me parece a mí que si se revisa y se implementa de manera adecuada es una muy buena herramienta. También vale la pena que consideremos una herramienta que se llama la cadena de valor, y hay otra herramienta que me parece súper, que se puede hacer a través de un taller con la parte directiva, que el famoso diagrama sistema de Rundler y Branche. Es una metodología que también tiene sus años, pero que no ha sido tan conocida como el DOFA. Yo la voy a deletrear si usted me permite. Se llama sistema de Rundler, que es RUMMLER, y Branche como suena, BRANCHE, Rundler y Branche. Es una metodología, insisto, muy práctica, no muy conocida como el DOFA, pero que nos puede arrojar una muy buena información. Recordarle también, Jaime, a los queridos oyentes, que en la determinación de cuestiones internas y externas, pues las empresas van a abordar muchos temas y se van a encontrar que van a existir muchos factores que pueden influenciar a la organización desde el índole interno y externo. Pero, y aquí voy a hacer la acotación, pero es importante que la organización se concentre en aquellos que son verdaderamente relevantes para el propósito de la organización misma y que sean relevantes verdaderamente para el direccionamiento estratégico. En ese orden de ideas, pues estos factores van a afectar también la capacidad que tiene el sistema de gestión para lograr sus resultados, como dice la norma, previstos o sus resultados deseados. Entonces, pues la invitación es hacer el ejercicio muy detenidamente, muy tranquilamente, muy concienzudamente, porque la información que surja de este proceso es una información muy valiosa para las organizaciones y es una información que va a afectar hasta la forma de abordar los riesgos y oportunidades, y va a afectar también, Jaime, el éxito total del sistema de gestión. Súper importante entonces lo que el ingeniero Ernesto nos expresa, y más que nos expresa, nos invita a la hora de poder identificar los contextos, o mejor, el contexto de la organización de los sistemas de gestión.
Ingeniero, lo invito para que hagamos otra pequeña pausa y después de la pausa, por supuesto, nos cuente, por supuesto, sobre la segunda parte que nos habla el contexto de la organización sobre las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Le parece? Me parece bien. Listo, vale. Entonces, invitamos a todos nuestros oyentes para que se sigan conectando con nosotros, se sigan comunicando. Muchas gracias por el reporte de sintonía. A esta hora nos reporta sintonía Jamie García, quien es oyente también fiel de SIC Radio. Ya regresamos, una pequeña pausa. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. Estás escuchando SIC Radio, primera emisora virtual de sistemas de gestión. Escúchanos en www.sicradio.co. SIC Radio, su sistema de gestión en la red. Síguenos en Twitter, @SICRadio. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la compañía del ingeniero Ernesto Ramos, hablándonos del contexto de la organización, por supuesto, para los sistemas de gestión. Antes de la pausa, pues ya el ingeniero pues nos hablaba, por supuesto, de todo lo que tenemos que hacer los diseñadores de sistemas para la identificación de las cuestiones externas e internas, y ahorita que pues ya queremos, como aprovechando lo que el ingeniero está acá, para que nos comente la invitación que nos hace también la norma o las normas como tal sobre las partes interesadas, ¿sí? La norma también nos habla sobre la comprensión de las necesidades y, por supuesto, expectativas de las partes interesadas. Ingeniero Ernesto, entonces, ¿cuál es la invitación en especial que las normas o los nuevos modelos nos quieren hacer con respecto a las necesidades y expectativas de las partes interesadas? Bueno, Jaime y queridos oyentes, es importante recordar que el tema de partes interesadas siempre ha sido tratado en las diferentes versiones de las normas de gestión. Esta versión realmente se preocupa más por identificar a aquellos personajes que están interesados en el éxito de la organización y que contribuyen a él de forma importante. Es decir, también tratamos de conocer cuáles son sus requisitos, cómo integrar a estas partes interesadas de manera clara en la planificación del sistema de gestión. Vale la pena considerar entonces, Jaime, que las partes interesadas pueden ser una persona, sí, es decir, puede ser un individuo, puede ser un grupo o puede ser una organización también. Lo interesante del tema es que estas partes interesadas pueden afectar a la organización con sus decisiones o con sus actividades mismas. También estas partes interesadas pueden ser afectadas por las decisiones o actividades de la empresa o
también que creen que pueden ser afectados por las decisiones o actividades de la organización. Digamos que si quisiéramos tipificar o establecer un grupo de partes interesadas, vale la pena mencionar, Jaime, a los clientes. Pero bueno, antes de los clientes quisiera hacer aquí una acotación, y es que la primera parte interesada son los trabajadores. Por eso, si uno revisa la próxima ISO 45001 habla de partes interesadas y habla así: trabajadores y otras partes interesadas, porque hace énfasis en que la primera parte interesada son los trabajadores. En ese orden de ideas también podemos encontrar como parte interesada los clientes, los propietarios, los socios de la organización, los proveedores, los contratistas, digamos, los sindicatos, la sociedad misma, la competencia. Vale la pena mencionar también desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo las administradoras de riesgos laborales, que dicho sea de paso desarrollan una tarea fundamental para el éxito de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En resumen, Jaime y queridos oyentes, pues las partes interesadas son individuos o en su defecto organizaciones que están involucradas con la organización, tienen intereses en su desarrollo y poseen diferentes necesidades y expectativas. Cualquiera que se vea afectado positiva o negativamente con los resultados que genera la organización puede llegar a ser también un potencial parte interesada. Entonces, revisando un poco el requerimiento de los modelos de gestión, debemos recordar a los oyentes que el primer paso es identificar las partes interesadas. ¿Cuáles son de ese grupo que mencionamos anteriormente? ¿Cuáles son las partes interesadas? Y paso seguido, Jaime, debemos identificar cuáles son los requisitos y cuáles son las expectativas que tienen esas partes interesadas, porque esta información en conjunto con la anterior que hablábamos del contexto de la organización son fundamentales para la planificación del sistema de gestión. Por eso, si lo miramos metodológicamente, la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión, estos dos elementos van antes de la planificación del sistema. Si ustedes revisan ya el capítulo 6, específicamente hablando de planificación del sistema, la invitación que hacen los modelos es que antes de planificar, o mejor, a la hora de planificar el sistema de gestión, debemos considerar el contexto de la organización y debemos considerar las partes interesadas y sus respectivas necesidades y requisitos. Por eso, fundamental, Jaime, también considerar quiénes son nuestras partes interesadas y cuáles son sus requisitos y expectativas. Eso es clave para la planificación del negocio. Importante entonces, de segunda mano, poder identificar las partes interesadas. Pero también viene otra pregunta, ingeniero. Digamos que cuando uno llega a las empresas, usted lo decía y usted nos aclaraba, por supuesto, de que son trabajadores y demás partes interesadas. Sí, señor. Pero pues la pregunta que normalmente le hacen a uno es, bueno, venga, pero es que yo tengo claro que los trabajadores, pero ¿cómo podemos definir de pronto el tema a nivel externo o mismo a nivel interno de las partes interesadas? ¿La misma directiva? ¿La parte de la sociedad? ¿La comunidad? No sé, digamos que esto ¿cómo se podría determinar en una organización? Sí, digamos si quisiéramos utilizar una herramienta para poder para que nos ayude pues a identificar las partes interesadas, yo vuelvo y recomiendo la que mencioné anteriormente, la del diagrama de Rumler y Branche. Es una metodología que, a pesar de que nos sirve para la identificación del contexto de la organización, es decir, de las partes, de las cuestiones externas e internas, también la hemos aplicado para identificar partes interesadas. Digamos que lastimosamente no tengo acá la forma de explicar la herramienta, pero le invito a los oyentes para que la consulten, la investiguen, y van a tener una herramienta que a título profesional me parece muy práctica para la identificación de los requisitos de las partes interesadas.
Bueno, pues importante que el ingeniero pues nos comenta. Sin embargo, pues me da un poquito de curiosidad de saber que el hombre aquí iba a escribir en una hoja, pero pues dice que para los oyentes es muy difícil que nos puedan entender, o a él le pueda entender, por supuesto, la metodología. Ingeniero, también en la parte de la comprensión de las partes interesadas y sus necesidades, ¿cierto? Es importante que también les aclaremos a los oyentes que cuando nosotros identificamos las partes interesadas es el primer requisito, pero luego dice que tenemos que identificar cuáles son las necesidades y los requisitos de cada parte interesada. O sea, no es solamente porque nos hemos encontrado de pronto en empresas que solamente identifican las partes interesadas, pero sí, cuando uno les pregunta, bueno, pero de cada parte interesada que usted ha identificado, ¿cuáles son los requisitos? Por supuesto que tienen frente a la empresa, no los tienen identificados. Sí. Y el requisito es claro. Sí, es absolutamente claro lo que usted dice, Jaime. Sí vale la pena que los oyentes y las empresas tengan presente que la invitación que hacen los modelos es integral, es decir, no es suficiente con que nosotros determinemos nuestras partes interesadas. Yo pienso que el siguiente paso, y es clave dentro de este proceso, es que debemos identificar los requisitos y las expectativas que tienen dichas partes interesadas, porque finalmente el sistema de gestión, llámese como se llame, va a darle respuesta a estos requisitos y a estas partes interesadas. Como lo mencionamos anteriormente, Jaime, la planificación del sistema va a darle respuesta a estos requisitos, a estas necesidades que tienen las diferentes partes interesadas que hemos previamente determinado o identificado. Y asimismo, la planificación del sistema le va a dar respuesta al contexto de la organización y le va a dar respuesta a los riesgos y oportunidades que podamos tener a nivel de procesos, y que seguramente en otro espacio hablaremos de riesgos y oportunidades, que también es un tema absolutamente interesante para efectos de los sistemas de gestión. Entonces sí tiene toda la razón, Jaime. La invitación para las empresas es que no solamente se limiten a identificar las partes interesadas per se, sino que hagamos el esfuerzo de identificar también los requisitos y las expectativas de dichas partes interesadas, para que a través del sistema podamos darle respuesta a estas partes interesadas. Siguiendo con el requisito, por supuesto. Siguiendo con el requisito, Jaime, debemos hacerle seguimiento y revisión de esta información de las partes interesadas. Y si usted lo recuerda, también era una invitación del contexto. Si este requisito se repite en contexto y se repite en partes interesadas, donde tenemos que hacerle seguimiento y revisión de la información. Entonces, hablando del seguimiento y revisión, vale la pena rescatar o recordar lo que mencionamos en su momento en el contexto. Como la organización se mueve en un mundo cambiante, así va a pasar con las partes interesadas. Puede que en su defecto cambien de un día a otro, cambien de una semana a otra, cambien de un mes a otro, cambien de un año a otro. Entonces, las organizaciones debemos ser muy vigilantes de cuáles son las partes interesadas que tenemos, y sobre todo los requisitos, porque también con el pasar del tiempo los requisitos y las expectativas de las partes interesadas pueden ir cambiando, pueden ir evolucionando, se pueden ir ajustando a las mismas necesidades legales o las mismas necesidades del mercado. Entonces, también es una obligación de empresario poder ir actualizando, poder ir revisando, poder ir a hacerle seguimiento a los requisitos y a las partes interesadas, porque si no nos ponemos en la tarea de hacer ese seguimiento, seguramente vamos a correr el riesgo, Jaime y queridos oyentes, de tener requisitos y expectativas, digamos, desactualizadas de las partes interesadas, y no nos conviene como empresarios. Usted sabe que lo único constante que hay en nuestro trabajo es el cambio, y a nivel de empresarios lo sentimos cada vez más, lo vemos cada vez más, y por eso la invitación también es que a través de los sistemas de gestión nos demos la oportunidad de irnos reinventando como empresas, de ir reinventando nuestro portafolio y de ir innovando, porque eso también le da respuesta al cumplimiento de los requisitos y expectativas de las partes interesadas.
Importante entonces la invitación que el ingeniero nos está realizando sobre el seguimiento y la revisión. Muchas veces uno se encuentra en las empresas cuando empiezan a diseñar e implementar, por supuesto, el sistema de gestión, que sí, efectivamente identifican las necesidades y expectativas de las partes interesadas, pero cuando uno les pregunta sobre el seguimiento y la revisión, pues algunas veces de pronto por desconocimiento, bueno, no sé, no lo contemplan dentro de la implementación del sistema, porque eso ya corresponde como tal a la implementación, pero pues hay que definir bajo qué herramientas vamos a hacerle seguimiento y la revisión, por supuesto también a las partes interesadas y sus necesidades. Bueno, ingeniero, vamos ya a la última pausa, entramos ya con el último bloque, que usted también tiene unas invitaciones importantes que hacerles a los oyentes y unas reflexiones también importantes a los empresarios que yo sé que a esta hora también nos están escuchando. Antes de la pausa, quiero reportar también la sintonía de la señora Clara Leonor Hernández, que también reporta sintonía, y por supuesto del señor Jorge León, quien está por supuesto también fiel ahí oyente de SIC Radio y por supuesto de nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión. Ya retornamos, no se despeguen de la sintonía. Síguenos en Twitter, @SIC Radio. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage, en el grupo SIC Radio. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Consulram te ofrece servicios de consultorías, capacitaciones, auditorías internas, formación de auditores en los sistemas de gestión de calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Consulram te asesora en la implementación de las normas ISO 9001, ISO 14001, OSAS 18001, el decreto 1072 del 2015 y la guía RUC del Consejo Colombiano de Seguridad. Ingresa a www.consulram.com. SIC Radio. La publicidad es la imagen de tu empresa. Anuncia tu marca en sicradio.co y aumenta tus ventas. sicradio.co, una gran alternativa para promocionar tu marca. Consulram, la mejor compañía de consultoría en la implementación de los sistemas de gestión. Ingresa a www.consulram.com. SIC Radio. Si deseas conocer más de este tema, escríbenos a jaime.ramos@consulram.com. Seguimos en Hablemos de Sistemas de Gestión por SIC Radio. Regresamos a nuestro programa Hablemos de Sistemas de Gestión, hoy con la compañía del ingeniero Ernesto Ramos, donde nos hablaba sobre el contexto de la organización para los sistemas de gestión. Bueno, ingeniero Ernesto, pues desafortunadamente el tiempo en radio es oro y como todo también el tiempo se pasa muy rápido. Como le digo a todos los invitados que han pasado por los micrófonos de SIC Radio este año, pues hombre, la verdad nosotros quisiéramos quedarnos aquí hablando toda la mañana y yo sé que toda la tarde los oyentes estarían ahí por supuesto en la sintonía, pero pues yo sé y yo entiendo las ocupaciones suyas, pero pues hombre, no quiero irme sin primero pues darle las gracias nuevamente a la invitación y más a la aceptación de estar aquí presente en los micrófonos de SIC Radio. Usted lo decía ahorita,
de pronto en otro programa podemos hablar de riesgos, entonces pues mirar la posibilidad de que quede comprometido para que en otro programa por supuesto hablemos de riesgos y oportunidades. Y bueno, ingeniero, pues quiero que usted como consultor, como experto en sistemas de gestión y por supuesto como empresario, pues no sé si de pronto a una última reflexión tanto a los empresarios, por supuesto, a los directores, a las cabezas de las empresas, como a las personas que están diseñando los sistemas de gestión frente al tema visto en el día de hoy. Bueno, Jaime, no, primero que todo, el agradecido acá soy yo. Me siento muy honrado, muy halagado de la invitación, de estar acá en su casa, en su oficina, en su emisora, que me parece que ha sido un éxito a nivel de sistemas de gestión también. Yo realmente le doy las gracias por la confianza y por la invitación que me ha brindado y el poder dirigirme a usted y sobre todo a la gran audiencia que tiene usted actualmente a través de SIC Radio. En línea con la recomendación, pues finalmente, Jaime, más como consultor la voy a decir como empresario. Realmente yo quisiera decirle a los empresarios en Colombia y a diferentes países que lo escuchan que nos demos la oportunidad de aceptar que hoy por hoy los sistemas de gestión se han convertido en la mejor herramienta para lograr los objetivos estratégicos, y que en línea con ello, que ya no miremos más el sistema de gestión como ese elemento que debemos tener preparado para recibir auditorías que de alguna u otra forma hacemos porque el cliente nos lo pide o porque la ley nos lo exige. Yo creo que hoy por hoy los empresarios están ávidos de innovación, están ávidos de elementos que les ayuden a sacar adelante sus empresas. Y yo soy un convencido, Jaime, y lo hemos podido ver a lo largo de este tiempo, y tanto académico como de consultor, que definitivamente sí, los sistemas de gestión son esa herramienta que ellos necesitan. Y démonos la oportunidad para los coordinadores de sistemas de gestión, para los líderes de procesos, para los empresarios, que aceptemos que los sistemas de gestión están para beneficio de la organización y por ende deben ayudarle a lograr el crecimiento rentable y sostenible de las mismas. Si nosotros lo miramos de esa forma, con ese nuevo enfoque, o con ese nuevo enfoque no, porque ha sido un enfoque ya trabajado desde hace muchos años, pero si nosotros rompemos ese paradigma de preparar sistemas de gestión para auditorías, estoy absolutamente convencido que vamos a lograr que las compañías crezcan, que el país crezca, y eso también es hacer paz, eso también es hacer país, y estoy convencido que tenemos la posibilidad de trabajar. Por eso invito también a todos los consultores, todas las empresas que nos escuchan, que hagamos un alto en el camino y que revisemos cómo está nuestro sistema de gestión, no para una auditoría, insisto, sino en aras de lograr los objetivos estratégicos. También hay que recordar, Jaime, que esto está evolucionando. Para no ir tan lejos, ya en el corto de unos 15 días está en el mercado mundial la nueva ISO 45001. Ya se estima que entre el 7 y el 12 de marzo la organización ISO esté publicando formal y oficialmente en su página web para que podamos comprarla, la ISO 45001 versión 2008. Esta norma, quiero decirle, Jaime, queridos oyentes, que ha tenido, sin que hubiese salido todavía, ha tenido una gran acogida. Los empresarios han visto con buenos ojos la norma porque está alineada a la estrategia de la organización, tiene un alto componente de liderazgo, y estoy seguro que va a dar la posibilidad de que a través del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo podamos ayudarle a la empresa a sacar adelante sus propósitos estratégicos. Si usted me lo permite, Jaime, quisiera hacer una invitación, una cuña. Voy a aprovechar sus micrófonos y la gran audiencia que nos escucha para decirles que nosotros tenemos para el público, tenemos previsto realizar el 22 y 23 de marzo un segundo workshop a través de la metodología de Lego Serious Play para trabajar el tema de ISO 45001. Es decir, que ya una vez conozcamos la nueva versión de la norma,
podamos ofrecerle a los clientes y al público en general los fundamentos de ISO 45001, pero ya esta vez con un método absolutamente innovador, que es el método del Lego Serious Play. Como facilitador del método, estoy consciente y soy un convencido que el proceso de aprendizaje es absolutamente diferente y es muy eficaz. Generamos conocimiento a través del mismo, y estoy seguro que las personas que van a asistir y que han asistido a este tipo de talleres han salido muy contentos con esta metodología y con el proceso de aprendizaje. Entonces invito a los oyentes que estén interesados, que se puedan comunicar a través suyo, Jaime, para que puedan participar en el segundo taller de ISO 45001 bajo la metodología del Lego Serious Play. Y me excuso con usted de aprovechar estos micrófonos para hacer esta invitación a los oyentes. Ingeniero, no se preocupe, que para eso están estos micrófonos. Estos micrófonos son de todos, para todos, por supuesto. Agradecerle. Yo sé que también con el consentimiento suyo, hablando del evento que usted va a realizar, pues hombre, para decirle a los oyentes que el ingeniero Ernesto pues nos ha brindado la oportunidad de unos cupos para que los oyentes de SIC Radio, los que quieran participar de este super evento de la metodología del Lego Serious Play, pues vamos a estar a través de la programación y a través de las redes sociales informando cómo pueden ustedes participar y por supuesto ganar. Dios quiera pues que todos los oyentes puedan ganar para que puedan asistir, como lo decía el ingeniero Ernesto. ¿Me repite por favor las fechas? Sí, 22 y 23 de marzo. Básicamente son 16 horas de trabajo. Las primeras 8 horas se ve la parte teórica de la ISO 45001 y en el segundo día se trabaja bajo la metodología del Lego. Bueno, queridos oyentes, nuevamente a ustedes también muchísimas gracias por la sintonía, por la conexión y por supuesto por todo el apoyo que nos han brindado, no solamente hoy, sino en toda la trayectoria que ha traído SIC Radio. Muchísimas gracias. Antes de finalizar ya, quiero hacerles dos invitaciones importantes para que sigan reportando su sintonía y por supuesto sigan participando de nuestro concurso que tenemos actualmente. Yo escucho SIC Radio. Por supuesto, recuerden que es la evaluación inicial de la norma ISO 9001 en su versión 2015 o la evaluación inicial de la ISO 14001 en su versión 2015. Nos pueden encontrar, si ustedes quieren, fuera de los micrófonos, en redes sociales. Pueden interactuar con nosotros a través de Twitter. Nos pueden encontrar como @SIC-Radio, en Facebook como SIC Radio y en Instagram como SIC.radio. No se despeguen de la sintonía, señores. SIC Radio les tiene una programación musical excelente para que sigan ahí sintonizados con nosotros y sigan conectados. Muchísimas gracias. Chao, chao.